Muy bien, señores, aquí estamos en Diario de Cuatro. Estoy buscando, Pedro, todavía la nota. Para que tú veas, se pierden cuando uno la anda buscando. Pero ya la encontraremos, ya la encontraremos. Por cierto, buscando en el periódico, ¿cuál fue? En uno de los periódicos veo que era lo que estaba comentando Mozart de Lancer sobre la reducción de la tasa de interés en la vivienda. No, lo que hay es una reunión que hubo ayer. Una reunión con los principales ejecutivos bancarios, el ministro de la Presidencia, el ministro de Hacienda y el gobernador del Banco Central, pidiéndole que agilicen el uso de las facilidades que han dado las autoridades monetarias y financieras para que el sistema financiero facilite recursos para el desarrollo de vivienda de interés social. Qué bueno. Que agilicen. También hicieron un análisis de resultados de la liberalización que se hizo del encaje. Las medidas del año pasado, de julio. Sí. Lo que pasa es que la construcción de vivienda de bajo costo se ha convertido en un negocio. Por eso que yo menciono mucho la empresa de Manuel Estrella, porque esa empresa está involucrada en proyectos muy grandes. Sin embargo, se ha involucrado en la construcción de vivienda. Y yo digo, no solo en los proyectos Ciudad Juan Bosch, sino que también lo ha hecho. Ha hecho un área de ese consorcio para trabajar eso y le ha ido bien. Es decir, es un negocio construirle vivienda a los pobres, ya, para que lo sepa. Eso es lo que te quiero decir. La asociación que ha hecho el Estado con el sector privado es promisoria en ese aspecto. Y debemos alentarla, Pedro. Debemos alentarla porque el Estado nunca va a tener todos los fondos requeridos para suplir el déficit tan amplio. Por eso decía yo, de ahí la importancia de la ley. Que junto con esa información que está hoy resumida, porque seguro que en esa reunión se entraron en muchos mayores detalles, esa reunión de ayer, debiera decirse en qué momento se encuentra el cumplimiento de la disposición que determinó que un 20% de los fondos de pensiones están dispuestos para el desarrollo de los proyectos de fideicomiso destinados a las viviendas de interés social. El fondo del fideicomiso lo que significa es lo siguiente, usted lo sabe, que el Estado facilita la tierra, facilita las obras de infraestructura, te libera y te libera el pago del INTEVI, o sea, los materiales que se usen en la construcción de un proyecto habitacional dedicado a eso. El interesado debe abrir una cuenta en una de las asociaciones de ahorro y préstamo o en un banco múltiple, pero del sector, como ocurrió en los orígenes de las asociaciones, recuerda que para adquirir un crédito y comenzar con esa cuenta a disponer de aproximadamente 200 o 250 mil pesos, porque eso le hace acreedor de ir a una tómbola y aplicar en cualquier proyecto de fideicomiso y salir ganancioso. Esas viviendas no deben pasar de 1.250.000, la elevaron a 1.800.000 para que puedan ser un poco más espaciosas. Pero lo cierto es que el Estado aporta prácticamente el 20% del costo y además un recurso barato a 20 hasta 30 años, garantizando que el trabajador o el empleado solamente ponga como garantía un ingreso de 25.000 pesos en la casa. Que se vea como familia, porque el concepto es verlo como una familia. Como familia. Pero me parece un mecanismo viable, Orión, tú que sabes de eso. No, magnífico, yo lo veo bien. Y hay que poner ejemplo. El chofer colaborador mío tiene un proyecto de esa naturaleza. Le dieron el bono. Ajá. Ah, mira. El bono. Él tiene que poner el 10%. El 10% le resultó. Entonces le dieron. 200.000 y pico. Como el edificio estaba comenzando, eso es en el proyecto, se llama Ramón Mella, algo así, del kilómetro 18. Ajá. Un proyecto privado. Sí. Fideicomiso puro. Ya cumplió con el pago de eso. Le dieron el bono, ya se lo acreditaron. Y en diciembre ya él va a ver tiene una segunda planta y va a pagar como 8.000 pesos mensuales. Que para una familia que paga renta, alquiler, eso es una mejora, porque el alquiler siempre está por encima de esa suma. Lo que yo no sé es en qué proporción, y eso es una información que debieran suministrar las autoridades, en qué proporción se ha usado el 20% de los recursos de la seguridad social
en la promoción del proyecto de fideicomiso para vivienda de empleados y obreros y trabajadores. Porque aplica para los dos sectores, público y privado. Porque además eso es lo que hay que determinar. Sí. Si eso se está aplicando, ¿de qué cantidad de recursos se habla? Siempre que son recursos especializados, porque la tasa de interés es una tasa de interés que opera tanto para el operador del proyecto, para los constructores, como para los adquirientes. Es decir, el constructor va a un sitio donde el Estado ya le dice, mira, te vamos a construir las calles, te vamos a construir tal cosa. Y así es. Nosotros ponemos los terrenos, que representan, como tú dices, el 20% generalmente del costo total, pero además le dice, tú tienes financiamiento garantizado con nosotros a una tasa no mayor de tanto. Sí. Es decir, van es un buen negocio. Te digo que los únicos que tienen autoridad para estar en eso es la familia Bisonó, porque estuvieron cuando no era así. No, ellos conocen tanto ellos conocen, no, y ellos están en ese mercado. Y han desarrollado tecnología constructiva que abaratan el costo. Sí. Ahí que está el asunto. Sí. Porque ellos, tú sabes que ya ellos tienen moldes y cosas. En los edificios se parecen el concepto de industria de construcción. Sí. Pero eso también está la Estrella. Estrella entonces tiene fábrica de cemento. Sí. Que así mismo se suple más barato. Fábrica de acero. ¿Cómo es? Fábrica de acero. Sí. Entonces también, ellos también tienen costo bajo, subiéndose materiales. Entonces ese es el futuro del país. Tú verás que eso va a caminar. Y todo la gente, porque lo que está mirando el otro, el que colapsó la sociedad dominicana, que se vaya para donde está el Carrefour, atrás, para que tú veas, y toda la avenida Jacobo Maluta, para que ustedes vean lo que ha hecho, lo que se ha hecho ahí. Lo que era toda vivienda de bajo costo y vivienda de clase media baja. Lo que mencionó Mozart. Es verdad. Bueno, Mozart, pero con un trazado de tu oficina. Ahí existe un mundo nuevo. Un mundo nuevo. Y un trazado de vía moderno, o sea, que se pueden mover los vehículos. Al malecón hay que ponerle en algún momento familia Bisonó. Avenida Familia, en vez de George Washington, Avenida Familia Bisonó. Porque esa gente empezaron cuando todavía no estaba toda esta ventaja que hay para construir. No, hay que verlo. Y no le han fallado a la gente. A mí me encanta la vivienda de bajo costo. Ahí es que hay que hacer todo el esfuerzo. El que quiere un apartamento grande, que se vaya y lo paga carísimo. Y mire a ver si puede. Ahora, el de bajo costo hay que ponérselo a la gente. Sí. Adelante, señores. Perdóneme. Que eso es muy, muy importante. Mira, San Pedro de Macorís tiene 911. Mira, lo que le quiero decir, de eso iba a hablar. Y ya llegó. Mozart, de eso iba a hablar. Oigan esto, para que tengan una idea. Llegó el 911 a San Pedro de Macorís ayer. El presidente Danilo Medina se lo puso ya en manos, al alcance de los petromacorizanos. Pero para que tengan una idea, ustedes saben qué población está en ese ámbito de la extensión del 911 a San Pedro de Macorís. Julio. Más de 300,000 personas. Hay que entender esto, el impacto que tiene para la provincia de San Pedro de Macorís, porque estamos hablando del centro de la ciudad, pero ahí están los municipios. De manera que para la gente de Quisqueya, la gente de Consuelo y los que están más cerca, la gente de Porvenir, esto ha caído una medida esperada, porque los macorizanas ya saben de lo que es el 911. Esta es la ventaja, que primero fueron los capitaleños, luego los santiagueros, y ahí comenzó la sumatoria, y ya ustedes saben, el anterior fue la provincia de Peravia, Baní. De manera que ayer en el acto se resaltaba esto, que la meta es que el 911 va a ser nacional. Sí. Que es una programación que no se detiene, de manera que estas son las medidas que la gente se siente bien, porque ve cómo los tributos retornan en servicio de este tipo a la colectividad nacional. Bueno, ahí está don Julio, buenos días, don Julio. Ortega Tous. Nosotros estamos en plan de tratar con usted un tema muy específico, que sería 30 minutos, 25 minutos, pero un tema duro. Usted lo puede escoger, si usted quiere le pasamos los anuncios ahora y regresamos para no interrumpirlo más. Vamos a hacerlo así. Hablado, don Julio. Está bien. Vamos a pasar los mensajes que nos faltan y entonces regresamos con don Julio.
ver. ¿Entiendes? Ya. San Run, nuevo embajador de... Yo entregó pensaba sus que era una marca de documentos. teléfono. Entregó sus De teléfono. documentos ayer de estilo al canciller de la República, porque es el nuevo embajador designado. Es el director general Mira. del despacho América No, de la Dirección Cancillería General de América Latina. de América Latina y el Caribe. Ese es un jefe. Segundo a bordo, es el que nos están enviando aquí por parte del gobierno chino. Bueno, pero eso deberá tener alguna repercusión. ¿Qué te parece un hombre de ¿Y esa... aquí? ¿A quién estamos mandando? San Run. Aquí. Bueno, aquí seguro que va es un mensaje, entiendo yo, de que ¿Quién es el embajador dominicano? dominicano allá. Tú No sabes, sabes. ¿eh? No sabes. Pero era un diplomático joven del PLD que ha sido No sabes. elevado a esa condición. Tú sabes el de ellos aquí, pero el de nosotros allá no. No. ¿Tú lo conoces? Se llama Bruni Garavito. Y es un gran diplomático. Fue embajador en Colombia y en Canadá. Y es un... Y con mucha experiencia y bien formado, bien formado. Dice que tiene formación. No solo formación, sino trato. Las condiciones. ¿Qué te pareció, Julio, O sea que esa relación es esa va a ser reunión buena. que no es, yo no, primera vez que veo eso, una reunión del ministro de la Presidencia con las autoridades monetarias, con, Sí, porque el ministro de Hacienda sí es normal. con que se Hacienda. reúna con Sí, pero el miembro de la Junta Monetaria. sí, pero el ministro de la Presidencia y además una delegación de los banqueros, la banca comercial, la asociación. Bueno, según yo pude leer rápidamente en la prensa de la mañana de hoy, lo que se están discutiendo es las maneras de estimular, primero, la construcción de vivienda de bajo costo y segundo, maneras de abaratar la vivienda de bajo costo, quizás con algunas intervenciones por parte del Estado, que ya interviene con el bono de ITEVIS, con el bono tierra, con la construcción de la infraestructura en algunas urbanizaciones, que eso es el 30% del costo de una urbanización. Sí. La infraestructura de agua, de luz, de teléfono, de alcantarillado, etcétera, aceras, asfaltado. Hay que ver qué formas pueden existir para que en una acción coordinada de las autoridades monetarias, que ahí quizás faltó, bueno, el superintendente de banco, no sé, pero los miembros del ex oficio de la Junta Monetaria, que son el superintendente de banco, el ministro de Hacienda y el presidente, que es el gobernador del Banco Central. Y en este caso, el ministro de la Presidencia como máxima figura antes que el presidente de la República, de las políticas públicas y además él es el coordinador de las metas. Sí. De cumplimiento. Entonces, en el país existe un problema de vivienda muy serio. Yo creo que te oía... 1.200.000 Yo aproximadamente. creo que te escuchaba a ti, o Sí, no sé a quién era, sí. antes de salir, hablando de que hay un problema también de dónde se van a construir viviendas. Eso es que yo digo, Mira, claro. Aquí hay varias alternativas, pero hay un aspecto que nunca se ha retomado después de las acciones que hizo el presidente Balaguer, que es la reforma urbana de la ciudad. La reforma urbana implica que hay algunos barrios muy, muy céntricos que en su momento fueron periferias, como San Carlos, las villas. Villajuana. Las Villajuana. San Carlos Balaguer le metió por el medio de la Avenida de México y ahí hay una reorganización urbana. Villa Consuelo y Villajuana Y Villa Francisco. tuvieron el expreso Quinto Centenario. Pero hay toda una serie de acciones que se pueden hacer con políticas de promoción de cooperativas de vivienda
intervención del Estado, por ejemplo, agarrar una cuadra entera y rehacerla, porque tú tienes ahí lo que hay muchos patios. Entonces, donde ahora hay una densidad muy, muy baja, tú puedes aumentar la densidad y llevar un diseño distinto a la ciudad. Lo que se hace en China. En China agarran un barrio entero y se lo llevan y lo hacen de nuevo. Ocurre, Julio, sin embargo. Aquí no, quizás no sea el mismo modelo, pero puede haber acciones de reforma urbana importantes en la zona de influencia de los ríos. Las G que hablaba el presidente, o los Guandules, Guachupita, y el otro, ¿cuál es? Gualey. Que son zonas que ameritan. Por ejemplo, yo que he visto ahora unos cuantos videos del teleférico, ahí se ve la precariedad de esas viviendas que hay abajo. Algunas no tienen ni techo. La mayoría son techos de zinc. Es decir, que espacio yo creo que existe para, en una combinación de la acción pública y la acción del sector financiero y del sector constructor, estimular poderosamente la construcción de vivienda de interés social. A pesar de todos los fracasos y problemas que hay, yo estaba viendo el otro día lo que llaman en Venezuela la misión vivienda. Han construido 1.100.000 viviendas. Miércoles. Sí, 1 millón. Y contrataron empresas chinas, contrataron empresas de otros países también. Desarrollo del prefabricado. La industria del prefabricado es fundamental. Fundamental ahí. Ellos han desarrollado, se ha dicho que no, ellos han y sin la desarrollado. intervención del Estado no va a ser posible. Sí, solamente el mercado, como lo ven los neoliberales, el mercado, la mano invisible, que es la que va a regular todo, se quedará así arrabalizado toda esa zona. Entonces, yo creo que es importante de que haya voluntad. ¿Te acuerdas que una vez Chávez, Julio, que vino aquí, prometió financiar un proyecto habitacional con prefabricado en Bonao, precisamente? No Se levantó una primera parte. Y se levantó una primera Sí, una parte. primera parte. Sí, pero en Venezuela se Con hicieron prefabricado. más de 1 millón de viviendas, y Prefabricado. todavía falta muchísimo. Por esos cerros en Caracas, eso es muy difícil de poderlo modificar. Pero bueno, hay países que han reducido el déficit habitacional. Sí. Chile, Considerablemente. muchísimo lo ha reducido. Casi absoluto ya. Y porque fíjate, hay dos formas de reducir el déficit habitacional. Una es construyendo nuevas viviendas y otra es mejorando, habilitando a una vivienda original para que sea una vivienda confortable, haciéndole piso, de alcantarillado, facilitándole alumbrado. Eso se hace también, eso forma parte Pero de tú la tienes- acción. tú tienes Por la- eso es que el déficit de aquí es 1,2 millones. Si tú la consideras como, si tú consideras que viviendas Vivienda en mal precaria. estado son precarias, pero si tú tomas en cuenta que hay viviendas precarias que pueden, entonces la cosa pasa a 750.000, 800.000, que sería el déficit. Hay dos tipos de análisis. No, y ya tiene que partir. En la República Dominicana la aprehensión de la gente es que eso nunca se manejó con la seriedad que ameritaba. Por ejemplo, tú ves el proyecto Villajuana, se intervino una parte, pero ¿qué pasó? Que ni siquiera fueron capaces de asegurar, cuando se abrió la avenida, por ejemplo, Quinto Centenario, esa avenida, que fue muy difícil abrirla, cuando se abrió el túnel de la Tunti Sí. Cáceres, fue muy difícil por la presión de la gente. La acción de Macorís. Entonces, ¿qué pasó? Que no le aseguraron ni siquiera vivienda a todos los que fueron movilizados. Es lo primero que había que hacer. Asegurarle Claro. a todo el que es movilizado la vivienda. No se hizo. Entonces, cada vez que la gente le hablan de esto, pero ciertamente, como dice Julio, mira, Villa Consuelo, Villajuana. Villa Juana, esta parte aquí de Villa la Francisco. contigua al sur de la CERTV, que algunos le dicen Esperilla, aquí que limita con la 27 de febrero, San Carlos, hay condiciones para tú mejorar la ciudad con un crecimiento vertical. Pero mira, decía ayer el Montalvo, Sí. yo digo, qué barbaridad, el señor Montalvo. El ministro de la Presidencia.
Montalvo decía que una de las causas por la cual su presencia ahí era motivar a que los bancos, el sector financiero, agilizara el proceso de que la fiducia esa que hay, sí, que los financiamientos fluyan más, que porque se aumentara el no movimiento, está respondiendo la velocidad. la Que dinámica, la facilidad de la Junta Monetaria a la dinámica de la oferta, que es creciente, la oferta de proyectos. Gente que quiere, empresa que, como decía Orión, ya no está solo el Oviso, no. El Grupo Estrella, por ejemplo, está involucrado en el proceso para el proyecto de financiamiento de vivienda, y no vivienda de lujo, sino también vivienda para clase media. Social. Pero Pedro acotaba muy bien que, y es lo que te quiero preguntar, ¿por qué no apelar a esos recursos de los fondos de pensiones? Y eso está establecido. Y yo creo que un 20% es mucho cuarto. Tú sabes que con los fondos de pensiones no hay quien pueda. ¿Cómo dice? Con eso no hay quien pueda. ¿Cómo que no hay quien pueda? No, pues su lógica es la rentabilidad parasitaria. Y por eso tienen el 80% de los recursos en administración, pues no son de ellos. Con el criterio de un rentista. Un rentista, pues simplemente dan un clic, Sí. Banco Central y Hacienda. Bueno, 80%. Es una buena señal, porque ese llamado de atención del gobierno a través del... Mira, Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si hay la ley de capitalización del Banco Central terminó. Hay que formular una nueva ley de capitalización. Hay muchas alternativas que se están discutiendo, muchas. Pero si hay toda va a tener un costo fiscal importante además, porque no hay solución del tema del stock de deuda heredado del rescate bancario si no hay una implicación de recursos fiscales. Y afectar recursos fiscales va a significar restarle a otros sectores. Achicar lo que tú tienes. Sí. Lo poco que Sí, tiene. lo poco que tiene. Sí. Entonces, ahora, si hay un planteamiento de corto, mediano y largo plazo para el tema del stock de la deuda y su servicio, en donde el Banco Central no se vea en la necesidad de permanentemente estar refinanciando ese stock de deuda, porque hay un diferencial entre el pago de los intereses y lo que recibe o recibió de parte del Estado con la ley de capitalización, eso va a liberar muchos recursos. Partiendo de que esos recursos van a seguir administrándose como se están administrando ahora, que yo entiendo que cualquier gobierno que venga en el 2020 tiene que plantearse una reforma del sistema de pensiones del país. No podemos tener casi 600,000 millones de pesos en administración y no tener un solo pensionado por vejez después de 15 años. Y en el 2020 van a ser 17 años. Eso es absurdo. No tiene lógica. Si tiene que haber una reformulación del modelo y tiene que haber un componente, por lo menos, si no la totalidad, por un componente importantísimo de solidaridad y de reparto. Y que los cotizantes actuales sean los que mantengan las pensiones de los... Y no esa ilusión de la cuenta individual, que al final lo que se transforma es lo que te pasó a ti y lo que me pasó a mí. Que cogimos los chelitos y no los comimos. No, que no tengo pensión, ni tú tienes pensión. Y lo que había acumulado ahí, la supuesta cuenta individual, lo que te lo dan y lo gastan en 3 meses. Yo lo gasto de una vez. En 6 meses, pero esa no es. Mira, mientras tanto yo creo, Julio, que debiéramos procurar un informe ya formal, oficial, acerca de qué porcentaje del 20% que se dispuso estaría disponible para el fideicomiso de viviendas de interés social. Nada. Eso no se ha tocado. No, se ha tocado. No, muy poco. ¿A dónde? Se ha tocado. Los fondos de pensiones. Se ha tocado. Los fondos de pensiones, sí, nada.
No, es una resolución de la estructura Pero que yo lo maneja sé. Sí, que los fondos de lo pensiones, autoriza, que sí, dispuso que sí. un 18 y se 20. anunció oficialmente al país, un 20, Pero y se se anunció tocó. oficialmente ¿Dónde están y esos? se comenzó a aplicar. ¿Dónde No se aplicó? aplica. Pero ¿dónde se aplicó que te estoy preguntando? Eso es lo que yo Porque quiero es saber. Oye, entonces no Pedro, estoy es inventando. voluntario, es si ellos quieren. Si ellos quieren, No es obligatorio. pero perdóname. Es que lo dispuso el órgano que administra los fondos. Es una resolución, obligatorio. una resolución. Se convirtió Una en resolución Sí, de claro. que ellos deberían hacer todos los esfuerzos por invertir ese 20%. Pero no es obligatorio. Pero no están obligados a hacerlo. Ellos invierten donde les sea más rentable ya. Julio, Así es. Es así. pues mira, Julio, Incluyó esa. Cuando Julio. ese órgano decide, es el que dispone. vamos a desayunar Sí. con aceite verde. Y de la reunión de ayer, El plátano con El aceite, aceite verde. verde es muy bueno para el corazón. Oye bien, ahora el que hay plátano con aceite problemas de verde. corazón. Y ese queso a la plancha. Pero Eso es tengan un palo. cuidado, ¿eh? Oye, tú Tengan vas. cuidado, y tú no vas. desayunas. Wow. Por el asunto de que yo no sé, el hombre de 57 años dándole. No. No, pero hay que desayunar. Ese es el problema. Lo que hay que desayunarse bien y comer No te bien. apures, todos los que están aquí pasaron los 57 años. Ahí. Nos Ok. vemos mañana, Nos Dios vemos mediante. Bye.